¿Cuánto cuesta romper una cadena? ¿Qué precio pagas por ser libre? La mayoría de las personas cree que la libertad se consigue rompiendo las barreras que otros les ponen. Pero ¿y si la peor prisión no la crean los demás, sino tú mismo para esconderte de tu propio dolor? Toda la historia de Shingeki no Kyojin gira en torno a una pregunta oculta que casi nadie ha sabido responder, un misterio que el autor nos escondió. Si Eren Yeager tenía todo el poder de un dios y podía ver tanto el pasado, el presente y el futuro, y su única meta era salvar a quienes amaba, ¿por qué terminó tomando la peor decisión posible? Porque el hombre que controlaba el destino eligió el único camino donde todos, absolutamente todos, terminaban perdiendo. La respuesta fácil es culpar a la guerra, decir que no tenía otra opción, pero la psicología humana no funciona así. Cuando analizas minuciosamente sus pasos descubres una verdad muchísimo más perturbadora. El retumbar no fue un plan político, sino la crisis mental de una persona desesperada que perdió el control de sus propios actos. Una trampa invisible que Eren intentó desesperadamente esquivar, hasta que un evento crucial, una respuesta de tan solo 3 palabras, selló el destino de la humanidad. Un momento del que hablaremos más adelante, porque todo gran incendio comienza siempre con una pequeña chispa. En la vida de Eren esa chispa no fue la mítica escena de un titán destruyendo su casa que todos estamos pensando. Fue un libro, un puñado de páginas gastadas que plantó en su pecho la semilla de su propia destrucción. Armin miraba esos dibujos con asombro, en cambio Eren los miraba con resentimiento. Mientras uno descubría que el mundo era un lugar infinito por explorar, el otro solo pudo procesar una conclusión. Si el agua salada existía y él no podía tocarla, alguien le estaba robando su libertad. Ahí se plantó la semilla de su propia destrucción, porque el mar nunca fue un sueño para Eren, fue la confirmación de que seguía atrapado. Por eso, cuando Eren cruza el océano y finalmente toca el agua que tanto había visto en el libro, no siente paz, siente asco. Mira al horizonte, levanta el dedo y hace esa pregunta que heló la sangre de todos los que la vimos. Si matamos a todos los que están al otro lado del mar, ¿seremos finalmente libres? En ese instante exacto, la mente de Eren se rompió por completo. No fue un cambio de opinión, fue la constatación de una tragedia. El niño descubrió que fuera de las murallas no había la libertad con la que tanto soñaba, sino más personas con ganas de encerrarlo. Su mente, incapaz de procesar la complejidad de un mundo gris, regresó a su estado más primitivo. Si el mundo exterior no encajaba con el libro de Armin, entonces el mundo exterior no merecía existir. Es aquí donde la peor decisión de su vida empieza a tomar forma, no como un acto de maldad, sino como una respuesta biológica ante una mente que se había quedado sin opciones. Para entender cómo una mente llega a ese nivel de asfixia tenemos que desarmar el origen de su linaje, porque nadie nace con el deseo de aplastar el mundo, a Eren lo construyeron para eso. Krista Yeager fracasó 2 veces como padre y como salvador. En Marley convirtió a su primer hijo, Zeke, en una herramienta política hasta romperlo por dentro. En Paradis juró no cometer el mismo error con Eren, pero terminó haciendo algo muchísimo más peligroso. Le heredó su trauma transgeneracional en forma de suero y memorias. Eren no eligió su destino, lo devoró en una cabaña oscura mientras su padre le pedía que vengara a una tía que nunca conoció. Aquí es donde entra el concepto clínico de la desesperanza aprendida, un concepto psicológico que describe el estado en el que una persona se siente completamente incapaz de cambiar una situación dolorosa, desagradable o estresante, incluso cuando en realidad sí tiene la oportunidad de escapar o de solucionarla. Este colapso psicológico se activa con un detonante físico exacto, el momento en que Eren se arrodilla en la ceremonia real y toca la mano de Historia. En ese milisegundo de contacto las memorias del titán de ataque se desbloquean y la cabeza de Eren estalla. Vio el retumbar, vio la muerte, vio su propio crimen, vio los rostros de millones de personas suplicando por su vida. Intentó cambiarlo, buscó conferencias de paz, buscó alianzas, buscó una sola grieta en el muro del destino que le dijera que el mañana no estaba escrito. Pero el mundo exterior respondió con el mismo odio de siempre. Cada evento que Eren vivía encajaba de forma exacta con los recuerdos del futuro que ya tenía en la cabeza. Ahí fue donde su cerebro colapsó. La desesperanza aprendida le susurró al oído que pelear por una alternativa era inútil. Cuando la mente humana se convence de que el futuro es inalterable, dejas de ser libre, te conviertes en un ejecutor, y ahí es cuando presenciamos la paradoja más retorcida de la obra, en los caminos.
Eren descubre que su padre está a punto de romper el ciclo. Grisha está de rodillas en la capilla de los reyes llorando con un cuchillo en la mano, incapaz de masacrar a unos pobres niños. El destino iba a cambiar, pero el Eren del futuro camina entre los recuerdos, se posiciona en la penumbra justo detrás de él y le susurra con una frialdad aterradora la frase que cambiará toda la historia de Attack on Titan. Levántate, papá, ¿acaso no viniste aquí a vengar a tu hermana? Eren manipuló a su propio padre usando los traumas de su infancia para obligarlo a cometer el crimen que le daría los poderes a él de niño. Él mismo se diseñó desde el futuro y, acorralado por el peso de 1000 años de guerra que no le pertenecían, decidió que si iba a ser un títere, él mismo sostendría los hilos. La cuarta temporada nos engañó a todos con una ilusión de control. Vemos a un Eren frío, con el pelo largo, una persona que camina por las calles de Marley con una seguridad pasmosa, que manipula a Zeke y que lidera un golpe de estado en Paradis. El fandom lo llamó Chad Eren, pensando que se había vuelto un estratega brillante y que tenía el control absoluto de la situación. Pero la realidad era mucho más oscura. Eren no estaba dominando el juego, estaba huyendo de él. El momento exacto donde se rompe esta ilusión ocurre en el sótano de Liberio. Eren está sentado en la oscuridad cara a cara con Reiner. No hay gritos de venganza como en las temporadas pasadas, hay una calma que hiela la sangre. Eren mira al asesino de su madre y le dice: soy igual que tú, no tuve otra opción. En ese instante Isayama nos revela que Eren se siente exactamente igual de atrapado que su peor enemigo. No hay ninguna genialidad militar en el ataque que desata segundos después aplastando el festival. Hay un acto de desesperación pura. Sabiendo el horror que viene en sus visiones, uno se pregunta en silencio: ¿por qué Eren tomó la peor decisión posible en ese sótano si ya sabía el precio que iba a pagar? La respuesta estaba escondida unos episodios atrás, en esa respuesta de tan solo 3 palabras que mencioné al principio del vídeo. En aquella fatídica noche bajo las estrellas de Marley, mientras en los campamentos sus amigos celebran, Eren se aparta, mira a Mikasa con los ojos rotos y le hace la pregunta que cambió todo lo que vendría después: ¿qué soy para ti? Eso no era un intento de romance, era la última oportunidad que le quedaba para cambiar el futuro. Eren estaba buscando un fallo en la matriz de sus recuerdos. Si Mikasa respondía algo diferente a lo que él había visto en sus visiones del futuro, el guión se rompería y el mañana volvería a estar libre. Pero ella, asustada, pronunció las 3 palabras que lo empujaron al abismo: eres mi familia. El futuro se cumplió a la perfección y Eren apagó la última luz de su esperanza. Por eso, al regresar a Paradis, se sienta en la mesa con sus 2 amigos de la infancia. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Eren mira fijamente a Armin y le lanza una pregunta cargada de veneno: ¿sabes qué es lo que más odio en este mundo? Y antes de que puedan asimilarlo, él mismo responde: la gente que no es libre, los esclavos. Esa frase oculta una de las metáforas más retorcidas e hipócritas de toda la historia. Al escupir esas palabras, Eren no estaba atacando la sumisión de Mikasa o la debilidad de Armin, estaba proyectando su propio reflejo en el espejo. El hombre que decía odiar a los esclavos era, en realidad, el más esclavo de todos, el títere de un mañana inalterable que él mismo se obligó a cumplir. Su desprecio hacia ellos no era superioridad, era un autoodio patológico. Odiaba ver en sus amigos la misma falta de control que él sufría en secreto. Por eso, inmediatamente después necesita destrozar los hilos que lo unen a su propia humanidad. Le dice a Mikasa que la odia desde que eran niños y muele a golpes a Armin hasta dejarlo ensangrentado en el suelo. Quería que lo odiaran. Era la única forma de aislarse por completo, porque el peso del retumbar es demasiado grande como para poder cargarlo rodeado de la gente que amas. Tenía que quedarse completamente solo. Y es justo ahí cuando titanes colosales de los muros despiertan y la tierra empieza a temblar. Es el momento de mirar al monstruo a los ojos y responder la gran incógnita: ¿por qué Eren tomó la peor decisión posible? Llevamos años analizando los planes geopolíticos de Paradis, los discursos de los yegueristas y las estrategias de guerra. El giro de esta historia es que nada de eso importa, porque la peor decisión de Eren nunca nació de la mente de un soldado, nació del berrinche de un niño. Para entenderlo hay que ir al capítulo final, cuando Eren está en la arena de los caminos a solas con Armin. El titán invencible desaparece. Lo que queda es un adolescente de 19 años llorando, pataleando porque no quiere morir y enfurecido al pensar en Mikasa con otro hombre. Y en medio de ese colapso confiesa la verdad más cruda de toda la obra:
No sé por qué lo hice. Solo quería mirar al horizonte y saber que ya no quedaba ningún muro. El gran villano era, en realidad, un adolescente traumatizado que recibió el poder de un dios y lo usó con la madurez de un crío. El retumbar fue su forma de borrar el mapa real, ya que el mundo exterior estaba lleno de enemigos y prejuicios, y no se parecía en nada al mundo salvaje, limpio y libre que venía en el libro de Armin. Eren destruyó el mundo porque la realidad lo frustraba. Míralo desde tu propia perspectiva por un instante, lejos de la ficción. ¿Cuántas veces has saboteado tus relaciones? ¿Has alejado a la gente que te quiere o has tomado la peor decisión posible en tu vida solo por la frustración de que las cosas no salieran como tú esperabas? Eren Yeager no es un dios inalcanzable, es el reflejo llevado al extremo de lo peligroso que nos volvemos cuando nos encerramos en nuestro propio dolor. Pero este berrinche destructivo no apareció de la nada. Eren no nació siendo un monstruo, a Eren lo construyó una máquina de sufrimiento que llevaba engranada en Paradis desde hacía más de 2000 años. Porque en Shingeki no Kyojin nadie inventa la violencia, simplemente la hereda. El rey Fritz esclavizó a Ymir y obligó a sus hijas a devorar su propio cadáver para heredar el poder. Siglos después Marley usó ese mismo dolor para encerrar a los eldianos en barrios marginales y alimentar a los perros con la hermana pequeña de Grisha. Y el propio Grisha Yeager, ciego de venganza, usó esa opresión para adoctrinar a su hijo antes de arrastrarlo a un bosque oscuro para que se lo comiera vivo. Una cadena perfecta de abusadores que antes fueron víctimas. Cuando Eren activa el retumbar, él cree de verdad que está rompiendo el ciclo, cree que si elimina al enemigo exterior la guerra se va a acabar. Pero se equivocó, lo único que hizo fue perfeccionar el método de sus opresores, se convirtió en el nuevo rey Fritz, aplastando la libertad del resto del mundo para asegurar las murallas de su casa. Solo hay que ver el episodio donde los yegueristas celebran en la calle de Paradis mientras los civiles de otras naciones mueren aplastados por los titanes. Sus rostros de fanatismo son exactamente iguales a los de los ciudadanos de Marley cuando aplaudían entusiasmados cuando se declaró la guerra total para exterminar a la isla. El odio cambió de bando, pero los gritos de guerra son idénticos. Eren tomó la peor decisión posible porque su mente, educada en el conflicto, no conocía otra herramienta que no fuera responder con violencia bruta. No liberó a su pueblo, solo mudó la jaula de lugar. Es muy fácil juzgar el final de esta serie sentados desde la comodidad de una pantalla. Es fácil decir que Eren era un loco inmaduro y que nosotros habríamos elegido el diálogo. Pero la verdad es que su tragedia nos dejó una lección incómoda. Su gran error fue creer que la única forma de ser libre era destruyendo el mundo exterior, olvidando que la verdadera prisión estaba dentro de su cabeza. Vivía atrapado en su incapacidad para perdonar, en su obsesión por tenerlo todo bajo control y el miedo absoluto de aceptar la realidad, que era solo un ser humano herido. A veces pasarse la vida entera buscando un enemigo fuera es solo la excusa perfecta para no hacer el trabajo más difícil, mirar hacia adentro y desarmar tus propios demonios. Y al final el viaje del titán de ataque termina exactamente en el mismo lugar donde arrancó, bajo la sombra de un árbol, dejándonos un cierre que en realidad no cierra nada. Eren Yeager murió con la falsa ilusión de que finalmente había alcanzado la libertad. Armin le dejó un mundo en ruinas y cenizas, y a Mikasa una tumba triste debajo de un árbol, y el ciclo del odio, como nos muestra Isayama en las brutales imágenes de los créditos, volvió a empezar siglos después con los humanos construyendo rascacielos, lanzando misiles y destruyéndose otra vez, hasta que un nuevo niño camina hacia las mismas raíces donde todo comenzó. No hubo victoria, solo un aplazamiento de la tragedia. Al principio de este análisis nos preguntábamos por qué Eren tomó la peor decisión posible, y la verdad es que no hay una respuesta única. Podríamos simplificarlo diciendo que fue la caída inevitable de un adolescente inmaduro que prefirió destruir el mundo antes que aceptar la realidad, pero al mismo tiempo, ¿realmente tenía otra opción? Estaba acorralado por un odio milenario, el paso del tiempo lo condenaba segundo a segundo y su única prioridad absoluta era que las personas que amaba vivieran vidas largas, costara lo que costara, y al final la jaula nunca se rompió, simplemente se hizo lo suficientemente grande para que todos creyeran que eran libres.